Bienvenidos a Literadictos, el espacio donde exploramos las obras que cambiaron la forma de ver la literatura y el mundo. En esta mañana estamos como siempre, sus dos relatores de confianza. Yo soy Melvin y estoy aquí con mi amigo Pache. ¿Cómo estás, Pache? Hola, un placer volver a estar aquí, tener tiempo y energía para poder hablar de libros y de la vida que nos envuelve. Muchas gracias, Pache. Siempre es un gusto poder reunirnos para conversar de algo que nos apasiona, que es la literatura. Tener un espacio donde nuestras ideas puedan converger y que podamos sobre todo compartir, porque es a través de la interacción y del intercambio como se enriquece nuestro conocimiento. Justamente hace unos días, platicando con algunos compañeros de la universidad, hablábamos sobre lo importante que son los espacios culturales o en sí cualquier espacio en el que podamos tener este intercambio, porque algo que está sucediendo actualmente es que nuestra sociedad se está atomizando. Poco a poco esos espacios para conformar tejido social, para compartir, para conocer a tus vecinos, para incluso decirle buenos días a un desconocido en el autobús, ya se está tornando algo extraño, al menos en las grandes urbes. Y tener estos espacios para compartir es algo enriquecedor y siempre es un gusto. Bueno, entonces, ya entrando en materia, el día de hoy hablaremos de un texto que no solo pertenece a la historia de la literatura, sino también a la historia de la emancipación femenina. Estamos hablando de Una habitación propia de Virginia Woolf. Este es un ensayo que, con elegancia y lucidez, denuncia siglos de silenciamiento y propone algo revolucionario. Para que una mujer pueda escribir, necesita independencia económica y una habitación propia. Esta es una obra que no solo reflexiona sobre la literatura femenina, sino también sobre la libertad, la independencia y la identidad. Tu turno, Pachi. Vale, pues yo quería hacer un disclaimer, que es un aviso evidente de que somos aquí dos señores, dos pollos, básicamente, hablando sobre un libro sobre feminismo y la importancia de las condiciones materiales para poder desarrollarnos y las necesidades que tenemos de, pues eso, de tener un techo, comida, energía, amor, cariño, un buen entorno, como ha comentado Melvin. Entonces eso, que ante todo somos personas críticas, capaces de empatizar con las resistencias y problemas que ha superado el feminismo y que aún siguen en lucha. Hoy estamos aquí para seguir mejorando nuestras vidas, contextos y que además de conseguir una habitación propia, estemos cada vez menos explotados por un sistema que no nos deja desarrollar todo nuestro potencial en pro de un crecimiento infinito de capital. Este discurso, aunque sea un poco denso, básicamente es que hay muchas luchas en nuestro entorno. La primera que ha comentado Melvin es la lucha por tener espacios comunes, donde podamos conversar, donde podamos apoyarnos y evitar tener diálogos persona-máquina, como puede ser acceder mucho tiempo a los móviles, a algoritmos y a palabras digitalizadas en vez de a conversaciones humanas en directo. Luego hay otras luchas que son las de tener tiempo, tener dinero para poder hacer las cosas, que en nuestra sociedad vemos que prácticamente toda la sociedad tiene una deuda para tener una casa, entonces eso nos hace tener menos tiempo libre, menos recursos para poder leer, para poder conversar y cosas así. Entonces quería hacer este disclaimer y este pequeño resumencillo para exponer que en su día el feminismo era una lucha que antes no se daba y ahora está más implementada en la sociedad, pero junto a esa lucha hay que hacer otras luchas para conseguir la equidad y la igualdad de los hombres y las mujeres y también para todos tener habitaciones propias y tiempo de calidad para poder invertirlo en nuestra familia, nuestros amigos, nuestros estudios y poder generar dinero por nuestra cuenta y no depender de, pues eso, de un banco con deuda y cosas así. Lo último que quería comentar es hacer un resumen previo de las ideas del libro para que la gente que no llega al final del podcast pues pueda tener, digamos, ese líquido puro de lo que es este libro, esas ideas principales. Así que procedo a leer. Poder decidir sobre el dinero, generarlo y administrarlo, consigue que la mujer pueda desarrollar todo su potencial.
Además, necesita un espacio propio, con calma, donde poder desarrollar, planear, estudiar y reflexionar sobre sus metas y vivencias. Las condiciones materiales, que son el dinero, el techo, la comida, el tiempo libre, estudiar, descansar, hace posible desarrollar nuestro potencial, poder pensar mejor y entender que no hay progreso social ni justicia sin la unión de la sociedad, la unión de vecinos, trabajadores, estudiantes, mujeres y hombres. Así que una vez ya está todo dicho, dejo que prosigas con el contexto y recorremos el relato y la obra de una habitación propia, Mary. Muchísimas gracias, Pache. Muchas gracias por tus disclaimers. Me llama mucho la atención porque usualmente cuando pensamos en una habitación propia y que es uno de los primeros ensayos fuertes del feminismo, inmediatamente nuestra mente viene una etiqueta. Ah, es un libro que habla sobre mujeres, es un libro feminista. Y en una sociedad que durante la mayor parte de su historia se ha regido bajo el modelo patriarcal, es normal que va a haber personas que no les va a parecer algunas de las observaciones que hagamos. Y de igual manera les decimos, los libros son para poder aprender de ellos, interpretarlos y tomar esas pepitas de verdad, diría Virginia Woolf, y ponerlas en práctica en nuestras vidas. Estas son opiniones que nosotros tenemos derivadas de lo que hemos sentido con el autor y realmente tienen un poder muy grande porque este libro ya no se limita únicamente al feminismo. Como tú decías, hoy nuestra sociedad está padeciendo una alienación constante. Ya los grandes recursos del poder no están buscando la organización social, la convivencia social, nos están atomizando. Estamos experimentando una ola de individualismo tan grande que busca hacer que cada uno de nosotros quede reducido a un mero sujeto. Ya no existe el discurso de es importante que trabajemos todos juntos para alcanzar un fin, para construir una sociedad más justa, más equitativa. No, ahora se está buscando, tú tienes que lograr las cosas por ti mismo, debes hacer las cosas por tus propios medios. No dependas de nadie, hazlo por tu cuenta. Y lo vemos y siempre lo vamos a criticar aquí. La famosa filosofía del siglo XXI de los criptobros, que siempre dicen, hazlo tú, tú puedes hacerlo, al estilo hábitos atómicos, todo depende de ti, cuando en realidad necesitamos entender que sociedad significa que somos un conjunto amplio de personas que conviven y coexisten en un mismo espacio físico para apoyarse mutuamente y alcanzar un fin en común. En este caso, los ideales de justicia, equidad, paz, libertad, etcétera. Más que hablar únicamente del feminismo, hoy más que nada estamos necesitando tener una habitación propia entre todos. Necesitamos tener un espacio al que podamos recurrir, un espacio donde podamos crecer individualmente, desarrollar nuestra personalidad, donde podamos ser creativos, donde podamos leer, escuchar música, disfrutar de buen cine, compartir un momento con familia o con seres queridos, porque con el sobreestímulo que nuestra sociedad está teniendo, con el constante bombardeo de las redes sociales, de la propaganda, del marketing, etcétera, estamos viendo que ya no estamos teniendo esos espacios propios para existir. Todo el tiempo estamos bajo un bombardeo constante de compra esto, mira esto, reacciona a esto, haz esto. Entonces, más que nunca se ha vuelto algo tan necesario el tener una habitación propia. Ahora entrando al contexto de esta revolución silenciosa, Virginia Woolf escribe Una habitación propia en 1929 a partir de dos conferencias que dio en las universidades femeninas de Cambridge, Newnham y Girton College. Era un momento de transición. Las mujeres en Inglaterra habían comenzado a votar apenas una década antes, y el acceso a la educación universitaria aún era muy limitado. El feminismo estaba dando sus primeros pasos teóricos, y Woolf, desde su sensibilidad artística, se convirtió en una de sus voces más influyentes. Para ello, es necesario definir qué es el feminismo. Si vamos a hablar del feminismo, necesitamos entenderlo. El feminismo se define como un movimiento social, político y filosófico
que busca la igualdad de derechos entre todas las personas, criticando y buscando transformar las estructuras sociales patriarcales para eliminar la discriminación y la violencia de género. Aunque sus raíces se remontan a finales del siglo XVIII, ha evolucionado en múltiples corrientes y perspectivas, como lo son el feminismo liberal, feminismo radical o uno que es más moderno, el ecofeminismo. Este no lo conocía, me dispuse a investigar un poco y me llamó mucho la atención. El ecofeminismo se define como el movimiento que combina el feminismo y el ecologismo para denunciar la conexión entre la dominación de la naturaleza y la opresión de las mujeres y otros grupos marginados. Propone un cambio en el modelo social actual para que respete los ecosistemas y promueva la igualdad, cuestionando sistemas patriarcales, racistas y extractivistas. Cuando leí esto, que es una filosofía que ha surgido en los años 70, me puse a pensar, wow, o sea, sabemos tan poco al respecto de la lucha femenina por los derechos y la reivindicación de la mujer, siendo hombres, como tú decías al principio, porque tristemente en muchas sociedades del mundo sigue existiendo esta mentalidad patriarcal. Es el hombre el que tiene el control, es el hombre el que es el relator de conciencia, es el que posee todo el conocimiento, el ejemplo a seguir. Y es lo que tenemos que entender, y poco a poco las generaciones han ido cambiando, es el hecho que no es que el hombre o la mujer sean uno más que el otro, sino que ambos deben trabajar en conjunto por el desarrollo de su personalidad y por explotar todo su potencial que tienen como seres humanos. Explotar sus talentos, conocer sus virtudes, sus habilidades, sus dones. No es porque lo hizo un hombre que es mejor o porque fue creado por una mujer que no cuenta, sino todo lo contrario. Somos seres humanos y todos somos iguales y por ende todos tenemos el acceso a los mismos derechos. Y esa es una gran lucha a pensar hoy día. Hablando un poquito más, como siempre nos gusta profundizar un poquito. Hablando sobre el feminismo, tenemos sus siguientes propósitos y objetivos. La igualdad de derechos. El feminismo busca que las mujeres y hombres tengan las mismas oportunidades y libertades. Procura la eliminación de la discriminación, ya que se opone a cualquier forma de discriminación o violencia basada en el género. Transformación social, ya que intenta modificar las relaciones de poder. Esto es muy importante. Las relaciones de poder, que han sido históricamente desiguales entre hombres y mujeres, y el reconocimiento de derechos. El feminismo ha luchado para que las mujeres sean reconocidas plenamente como sujetos de derecho, como lo demuestra la lucha por el voto femenino. Virginia Woolf no busca con este libro hacer panfletos. Su crítica es más sutil, analiza la relación entre la creación literaria y la libertad desde la perspectiva de una mujer. Ahora, ella nos plantea una pregunta. ¿Por qué los hombres han escrito la mayor parte de la literatura canónica, mientras que las mujeres apenas figuran en las listas literarias? Por lo menos las antiguas. La respuesta es contundente, porque durante siglos las mujeres no han tenido ni el tiempo, ni el dinero, ni el espacio idóneo para la creación. Es muy interesante porque hoy día podríamos decir, no, pero si hoy hay grandes nombres en la literatura, tenemos varios premios Nobel femeninos y todo, pero ¿qué proporción hay de mujeres que han ganado el Nobel con el total de personas que lo han ganado desde el primero que se entregó? También, a lo largo del libro, Virginia Woolf nos habla que ella comenzó a hacer una investigación debido a que le pidieron que dictara una conferencia que tratara sobre las mujeres y la literatura. Ella sintió que se le estaba encasillando, porque es como, si quieren que yo hable sobre las mujeres y la literatura, es prácticamente como si me dijeran lo siguiente, me llama mucho la atención cómo lo dicen. El título de las mujeres y la novela quizás significaba, y quizás era este el sentido que vosotros le dabais, las mujeres y su modo de ser, o las mujeres y las novelas que escriben, o las mujeres y las fantasías que se han escrito sobre ellas, o quizás estos tres sentidos estaban inextricablemente unidos, y así es como queríais que yo enfocara el tema.
Entonces se me hace muy interesante porque tal vez las personas que planearon la conferencia de la que nació este libro dijeron, bueno, nosotros queremos que nos hable sobre las mujeres y su creación literaria o su incidencia en el campo literario. Y ella pensó, muy fácilmente podría hacer unas cuantas observaciones sobre Fanny Burney, algunas sobre Jane Austen, hacer un tributo a las hermanas Bronte, hacer un esbozo de la rectoría de Hogwarts bajo la nieve, tal vez opinar un poco al respecto de Miss Mitford, una alusión respetuosa a George Eliot o una referencia a otras autoras o a otras poetisas. Pero ella dijo, más que únicamente hacer un tributo, dedicarles unas palabras, voy a hablar sobre cuál es el contexto necesario para que las mujeres puedan crear y por qué es que no existe mayor literatura femenina antes del siglo XVIII y todavía parte del XIX. Ella comenta una experiencia interesante que cuando estaba elaborando esta conferencia decidió buscar, bueno, ¿qué han escrito las mujeres? Más que estos nombres que se nos hacen bastante conocidos. Cuando se dirigió a la biblioteca y menciona un episodio donde ella va a la biblioteca de una universidad ficticia que se llama Oxbridge, pero sabemos que ella era una maestra de la sátira y sabemos muy bien de quién estaba hablando. Entonces, ella comenta que cuando se dirige a la biblioteca no la dejan entrar porque los espacios y las áreas públicas de la universidad están destinadas únicamente a los fellows o a los catedráticos titulares u honorarios o a los scholars, que son los estudiantes becados o los estudiantes en general. Una mujer solo podría tener acceso a esas áreas sociales o recintos de la universidad si estaba acompañada por uno de estos dos individuos o se llevaba una carta de presentación, lo cual es absurdo hoy en día porque te tienen que privar el acceso a una biblioteca o a un jardín cuando son espacios públicos. Pero esto es parte del contexto en el que se escribió el libro. Al no poder entrar a la biblioteca de la universidad, ella decide retirarse e ir a otra biblioteca pública. Y cuando ella comienza a investigar entre todo el catálogo literario, descubre que prácticamente no hay nada de literatura femenina en el siglo XVI, en el siglo XV y mucho menos más atrás. Las mujeres comienzan a aparecer como poetisas la mayoría, o una que otra obra de teatro por ahí suelta, hasta finales del siglo XVIII y principios del XIX. Antes que eso, las mujeres no están en el radar de la historia literaria inglesa, por lo menos. Entonces ella se pregunta, ¿por qué? Porque es que existen tan pocas autoras y de las pocas que existen, porque su obra es tan escasa. Y es a través de esta pregunta que surge todo el libro y toda la tesis que el ensayo sugiere, que continuaremos comentando. Pache, ¿qué opinas de esto? Voy. Me gusta mucho y creo que es súper inteligentísima Victoria Woolf, Brasil, sí, porque el libro o el discurso es muy novelístico. O sea, es novelístico porque mezcla anécdotas propias, reflexiones y luego también pues datos históricos de, pues eso, de que en los siglos, en todos los siglos anteriores las mujeres no tenían derecho a poseer bienes y administrarlos. O sea, me parece que hay una excelencia al hacer esta novela o al hacer este discurso en torno a, vale, tengo que hacer novelístico un discurso para que la gente entienda que el contexto en el que se desarrollan las mujeres y las novelas que crean las mujeres, hay que cuidar ese contexto para que germinen novelas o literatura. Hay que tener un orden. Primero va el contexto y luego va la generación de novelas, la generación de poesía. Concretamente en el libro habla sobre que hay unos fascistas que dicen que de repente va a germinar la poesía fascista o va a aparecer un poeta fascista. Y ahí comenta que la poesía debe tener madre y padre, es decir, que no debe aparecer de manera artificial. Entonces, pues ahí vemos una crítica a la creencia de que la poesía y los poetas nacen con la decisión de gente en despachos o decisiones políticas. Y no, la poesía nace de las vivencias, de lo común, o sea, no es algo que puedas generar de manera artificial. En relación a lo que has comentado, esa anécdota que cuenta Virginia Woolf sobre que hay una agresión hacia ella, porque hay una agresión de género
y de clase y de persona, ¿no? Porque te agregan como persona en el momento en que no te dejan acceder a una biblioteca, acceder al conocimiento, acceder a que tú puedas tener datos para poder entender cómo funciona la realidad, criticarla, organizarte para, si es injusta, poder cambiarla, ¿no? Ese buscar la justicia. Entonces, cuando lo has comentado, me ha parecido por eso que actualmente existe esa agresión, seas hombre o mujer. Antes, siendo mujer ya no te dejaban hacer muchísimas cosas, ahora ya cada vez menos. Pero por poner, o sea, por saber que, o sea, por exponer que este libro es muy actual, en Madrid, que es donde yo vivo, en España, esta agresión hacia que tú puedes acceder al conocimiento existe. Es decir, durante los últimos 5 años han aparecido, no sé si de 5 a 10 universidades privadas nuevas y las universidades públicas, el gobierno que lleva 25 años aquí ya, está infrafinanciando las universidades privadas para generar un modelo de que tú si quieres acceder a X empleos, a X conocimientos, a X cosas, tengas que pagar el precio de un coche al terminar la carrera o hacer un máster, o sea, precios inasumibles. Entonces, estas agresiones que padeció Virginia Woolf y que nos parecen como muy lejanas en el tiempo y que ya no ocurren, siguen ocurriendo. En plan, ahora ya no por ser mujer te rechazan de una biblioteca, sino que te rechazan por ser pobre, por no poder acceder. Y nada, quiero pues eso, acercar a la realidad actual esta pequeña anécdota, pero que se sigue produciendo ahora. Es más, este verano fui a Bilbao, que es una región de España. Fui a una biblioteca que yo no sabía que era una biblioteca que pertenecía a una universidad privada de justo al lado del Guggenheim. Si queréis buscarlo, lo buscáis. Intenté acceder a la biblioteca y me dijeron, no, 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 no puedes acceder porque no eres estudiante de esta universidad. Y me pareció súper, no sé, pues, o sea, al final en otras universidades que he venido aquí públicas en Madrid, las universidades privadas no están hasta arriba de gente. No hay tan, o sea, tú puedes entrar y no supone un gasto desmedido de recursos. Entonces, este simple hecho de querer asomarme a una biblioteca universitaria en Bilbao y no poder acceder, me supuso una pena por el hecho de, joder, además de ver la ciudad, quiero ver esta biblioteca, lo que haya. Y resulta que esa biblioteca solo puedes entrar unos pocos. Y nada, en relación a tu comentario sobre esta anécdota de Virginia Woolf, pues que a mí concretamente hace poco me sucedió esa agresión, ¿no? A no poder acceder a X conocimiento, simplemente ojearlo o mirarlo un poco. Entonces, podemos unir estas pequeñas agresiones que se daban antes en las mujeres, ahora se dan en ambos sexos y también se dan entre clases, es decir, que los pobres no accedemos o la gente que tiene poco dinero no podemos acceder a estos espacios, se une que no podemos acceder a estos espacios y lo unimos con una idea al principio de la charla de que también están desapareciendo espacios físicos donde poder reunirnos y poder conversar sobre las cosas que nos suceden y se están multiplicando espacios individualizados de yo me relaciono con el hombre-máquina, con el algoritmo. Hay una conversación hombre-máquina, pero o mujer-máquina y algoritmo. Entonces, quería remarcar estas posiciones, ¿no? Y este contexto, o sea, que hablamos de un contexto de Virginia Woolf, de su obra, de anécdotas y de la historia, pero que también nos afecta en la actualidad con sus matices. Y nada, es simplemente eso, incidir en que es interesante cómo el ritmo de la obra y cómo esa mezcla de anécdotas, reflexiones, historia, cosas que le ocurren en el presente relacionadas con historias del pasado, pues van entrelazando y construyendo un contexto el cual hace posible que las mujeres y el feminismo vaya avanzando. Al leerlo y tener calma, al comprender estas ideas, vemos que hay una progresión y un proceso desde que empiezas a leer, empiezas a entender las cosas que te ocurren alrededor y conversas con más gente hasta que la justicia ya se da en nuestro mundo. Muchas gracias, Paco. Muy interesante. Muchas gracias. Algo que estuve pensando mientras hablabas es justamente sobre la importancia de las condiciones materiales. Es algo que es vital para la existencia del ser humano como individuo. Porque más ahorita en una época tan polarizada como la nuestra, vemos que si hablas de conciencia de clase, de entender las relaciones de poder o cuestionas el poder en cualquiera de sus facetas, te tildan inmediatamente que o eres partidario de la izquierda, o que eres un rebelde, o que eres un inconformista, o que eres un inadaptado social. Entonces, es curioso pensar esto porque al haber traído
a a nuestro momento histórico, las mismas luchas y desafíos que experimentó Woolf cuando escribió este libro, vemos que son tan actuales hoy como lo fueron hace casi 100 años. Seguimos luchando porque se reivindique el lugar de la mujer en la sociedad, porque tengan un salario digno, porque tengan oportunidades de acceso a educación válidas, útiles y sobre todo asequibles, que puedan acceder a un trabajo, que no estén confinadas al hogar. Entonces, y vemos que eso tiene 100 años de haberse hecho patente y aún parece que no hemos avanzado en esas materias. Pero ahora ya no se limita exclusivamente a las mujeres, ahora todos, hombres y mujeres, estamos en lo mismo. Lo comentabas al principio, todas las personas que están con deudas de altas hipotecas, que suben constantemente los intereses, la falta de empleo, el paro, la poca accesibilidad a una educación superior de calidad, porque hay que decirlo, tristemente el neoliberalismo propone eso, de que poco a poco ya no existe regulación alguna, excepto en el contexto de que si usted quiere una buena educación, pague por ella. Quiere una buena salud, pague por ella. Quiere una casa, pague por ella. Y no está mal el hecho de fomentar la libre empresa, de aspirar a la riqueza, si es ese tu sueño, o aspirar a lo material, no importa, porque no es malo. Lo que es malo es el hecho de limitar a las personas y restringirles el acceso a aquello que son merecedoras por derecho humano, como tener salud, como tener educación, como tener la oportunidad de desarrollarte a través de un trabajo, de conocimiento, de hacer algo que te guste. Vemos que ahora el fenómeno ya no se restringe únicamente a mujeres, sino que se ha ampliado a toda la sociedad. Pero la lucha interna por la reivindicación femenina continúa, porque tristemente aún hay sociedades y hay lugares en los cuales a la mujer se le toma como si fuera un ser humano de segunda clase, con un salario diferenciado, con un acceso a la educación, aunque únicamente se les dice, por no hablar de casos tan lejanos, aquí en mi país se suele decir, ¿y para qué vas a estudiar? Si lo único lo que vas a aspirar es a casarte, a tener una familia y tener tu hogar. Y no es ese el plan. El plan es que si tú quieres pintar, puedas pintar. Si quieres escribir, puedas escribir. Si quieres estudiar ingeniería, estudies ingeniería. Y eso pasa mucho. Conocí una vez una persona que me contó que su sueño era estudiar ingeniería eléctrica, pero lamentablemente sus padres no la apoyaron. Dijeron, no, tu objetivo es estudiar cosas de mujer. Así se lo dijeron. Estudiar cocina, estudiar postura, estudiar algo así, cosas para el hogar, le decía. Mientras que a todo el restante de hijos sí les dieron los medios para estudiar alguna carrera y los tres hijos rechazaron la oportunidad. Uno simplemente dijo, no, no me interesa y se fue a Estados Unidos. Y el otro dijo, no, yo ya no puedo continuar en esto, necesito ganar más, se fue a Estados Unidos también. Y el tercero solo dijo, yo me conformo con tener un salario normal y ya, no necesito estudiar. Y la única que sí quiso estudiar era esta persona. Lo que sucedió después fue que aún con estas limitaciones derivadas de un pensamiento patriarcal, ella se dijo a sí misma, yo no me voy a quedar como ama de casa. Tal vez no puedo estudiar ingeniería como yo quería, pero puedo estudiar otra cosa. Y optó por estudiar letras. Obtuvo 4 títulos diferentes en literatura y pedagogía y uno en periodismo. Y orgullosamente es una persona muy instruida y muy culta que pudo beneficiar en gran manera al haberse opuesto a este sistema patriarcal, aunque fue difícil, y haber estudiado. Esa persona de la que hablo es mi mamá. Entonces, cuando leí este libro lo tuve como algo muy personal, como la importancia de que debemos dejar atrás este pensamiento retrógrado de las mujeres deben estar confinadas a la casa. Tienen el potencial para hacer lo que quieran. Pueden ser ingenieros, pueden ser artistas, pueden ser abogados, pueden ser músicos, pueden ser actrices, lo que sea. El cielo es el límite. Y como seres humanos, todos poseemos la dignidad y el derecho de hacerlo. Y por eso este libro me tocó mucho, esa fibra, y lo disfruté, porque dije, estoy totalmente de acuerdo. Ahora bien, viendo un poco más, dentro de las entrañas del libro, tomé algunas anotaciones muy interesantes.
Por ejemplo, hablando sobre las circunstancias materiales que son vitales, como poder tener un salario digno y recursos para poder subsistir. Todo esto es esencial para tener medios para crear. No puedes crear si no te puedes alimentar bien, si no tienes un lugar donde refugiarte. No puedes crear nada, literariamente, si no tienes medios para acceder a educación. Virginia Woolf lo dice en su libro, dando un ejemplo de un personaje ficticio al que llamó Mary Benton o Mary Benton. Es que ella dice que es una tía, pero es un personaje ficticio. Y dice, mi tía, Mary Benton, dejadme que os lo cuente, murió de una caída de caballo un día que salió a tomar el aire en Bombay. La noticia de mi herencia me llegó una noche, más o menos al mismo tiempo que se aprobaba una ley que le concedía el voto a las mujeres. Una carta de un notario cayó en mi buzón y al abrirla me encontré con que mi tía me había dejado 500 libras al año hasta el resto de mis días. De las dos cosas, el voto y el dinero, lo confieso, me pareció de mucho la más importante. Hasta entonces me había ganado la vida mendigando trabajillos en periódicos, informando sobre una exposición de asnos o alguna boda. Había ganado algunas libras escribiendo sobres, leyendo a ratos para viejas señoras, haciendo flores artificiales, enseñando el alfabeto a niños pequeños en un kindergarten, entre otras actividades. Estas eran las principales ocupaciones permitidas a las mujeres antes de 1918. Entonces podemos pensar en antes de que ella pueda recibir entre esta herencia, sabemos que es un contexto ficticio, claro, ella debía encontrar alguna manera para poderse sostener y para poder sobrevivir, no digamos crear, hasta que sus circunstancias y sus necesidades naturales se encontraron satisfechas a través del dinero. Ella pudo dedicarse libremente a leer, escribir, dar conferencias, porque media vez tus necesidades vitales, como lo diría Maslow, están cubiertas, ya puedes tener el desarrollo de personalidad que desees. Eso es algo que hablaba en un podcast un historiador americano muy interesante, el que dice, hablando sobre el caso de Yugoslavia antes de la disolución, que decía, vemos que aunque este país era un país del que no se hablaba mucho antes, durante la época después de la guerra, obtuvo un crecimiento económico y cultural grandísimo, por lo cual podemos concluir que las circunstancias materiales están intrínsecamente relacionadas con el desarrollo creativo. Cuando tu población ya no tiene hambre, ya no tiene frío y tiene todo lo que necesita para su desarrollo, ya te puedes dar el lujo de ser culto. Puedes desarrollar el arte, desarrollar el deporte, puedes crecer intelectualmente. Antes que eso, primero necesitas sobrevivir. Y esa es otra de las tesis y ideas que están contenidas en el libro. Ya a modo de cierre, podemos mencionar que Virginia Woolf nos sugiere la siguiente pregunta provocadora. ¿Por qué ha habido tan pocas mujeres escritoras a lo largo de la historia? Woolf no culpa la falta de talento, sino las condiciones sociales. Las mujeres fueron privadas de independencia económica, educación y tiempo. Sin esos elementos es casi imposible crear. Ella menciona en el capítulo 4 de su libro, no hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente. Virginia Woolf nos recuerda que la creatividad necesita libertad, pero también condiciones materiales para florecer. Una habitación propia no se refiere solo a un cuarto físico, es una metáfora de la independencia intelectual y económica que las mujeres necesitan para poder crear. Woolf sostiene que para escribir, la mente necesita libertad, y esa libertad solo es posible si se tiene cierto grado de autonomía material. Una mujer debe tener dinero y una habitación propia si va a escribir ficción, comenta. El dinero representa la independencia del juicio masculino y la habitación representa el derecho al silencio, al pensamiento y a la intimidad creativa. Woolf revela algo que sigue siendo actual. La creatividad necesita condiciones, no solo talento. Y en una sociedad donde las mujeres vivían subordinadas al hogar y al matrimonio, su talento quedaba asfixiado. Ella da un ejemplo citando a Jane Austen en una carta que ella escribió a su sobrino. Ella decía que para ella era muy difícil escribir porque, dado su rol
predefinido de esposa y madre, ella no tenía tiempo para poder dedicarse a escribir y lo hacía y solo las personas dentro de su círculo cercano sabían que ella escribía porque no era bien visto que una mujer escribiera en esa época. Ella dice que lo que tenía que experimentar era escribía y si llegaba alguna visita ella escondía sus escritos o los ocultaba con papel secante porque caso contrario podían criticarla y socialmente no era bien visto que una mujer escribiera. Ya era mal visto que una mujer pensara y opinara y que escribiera era peor. En esta carta, ella continúa diciendo que pudiera realizar todo esto es sorprendente, pues no contaba con un despacho propio a donde retirarme, y la mayor parte de mi trabajo debía hacerlo en la sala de estar común, expuesta a toda clase de interrupciones. Siempre tuve buen cuidado de que nadie sospechara de mis ocupaciones, ni los criados, ni las visitas, ni nadie ajeno a mi círculo familiar. Jane Austen escondía sus manuscritos o los cubría con un secante. Por otro lado, dice Virginia Woolf, toda la formación literaria con que contaba una mujer a principios del siglo XIX era práctica en la observación del carácter y en el análisis de las emociones. Las familias de la clase media no contaban más que con una sola sala de estar, común a los miembros de la familia. Una mujer que escribía tenía que hacerlo en la sala de estar común. Las mujeres no disponían ni siquiera de media hora que pudieran llamar suya. Siempre las interrumpían. De todos modos, debió de ser más fácil escribir prosa o novelas en tales condiciones que poemas o alguna obra de teatro, ya que éstas requieren un poco menos de concentración. Me llama la atención cómo ella habla de la importancia de que tuvieran este espacio propio y este silencio para crear, porque dado que la poesía y el teatro requieren más concentración, era imposible. Imagínate en una sala común con visitas, con conocidos, si era clase acomodada con sirvientes, que necesitas atender a tu esposo, que tu hijo está llorando, que tienes que vigilar a la cocinera. Entonces, ¿en qué momento te puedes sentar a escribir? ¿En qué momento puedes crear? Y recordamos a Jane Austen como una de las grandes mentes literarias del siglo XIX. Y es por eso que sus escritos son tan únicos, dado que en un contexto en que estaban de moda las novelas románticas del príncipe que rescata a una princesa en una alta torre y se casan, y al contrario dice, como bien recordamos cuando leímos Orgullo y Prejuicio, la mayor aspiración que puede tener una mujer en la vida es a casarse y a convertirse en una ama de casa, de un hombre rico. Ella lo dice con ironía, porque era el pensamiento de su época. Y Virginia Woolf mucho tiempo después lo cuestiona y dice, pero ¿por qué debemos vivir en estas circunstancias? Por eso a lo largo de su ensayo dice, debemos encontrar alguna manera de adquirir 500 libras al año, por ejemplo, y de tener una habitación propia. Y lo repita a lo largo del libro. Al final, ella llega a decir, ustedes pueden llegar a juzgarme de que tal vez estoy siendo demasiado materialista o que me estoy preocupando demasiado por el dinero. No obstante, ella dice, aun cuando se me pueda decir eso, lo que yo os pido es que viváis en presencia de la realidad, que llevéis una vida al parecer estimulante o que al menos no os sea posible comunicarla de otra manera. Ella está diciendo que es importante que tengamos oportunidades de vivir en presencia de nuestra realidad a través de la satisfacción de las circunstancias materiales y que a través de eso podamos fomentar y desarrollar nuestra creatividad. Me llama mucho la atención cómo ella habla de la importancia que tiene esto, porque es un tema al que no se hablaba mucho en su época, pero hoy vemos que es importante que nuestras necesidades básicas estén satisfechas antes de crear. Ya a modo de terminar, ella continúa diciendo, puede que me reprochéis el haber insistido demasiado sobre la importancia de lo material. Quizá me digáis que la mente debería elevarse por encima de estas cosas, y que los grandes poetas a menudo han sido pobres. Dejadme entonces citaros las palabras de vuestro propio profesor de literatura, que sabe mejor que yo que entra en la fabricación de un poeta. Estas son las palabras de Sir Arthur Keeler Coate, que escribe: ¿cuáles son los grandes nombres de la poesía de estos últimos 100 años? Coleridge, Wordsworth,
Byron, Shelley, Landor, Keats, Tennyson, Browning, Arnold, Morris, Rossetti, Swinburne. Paremos ahí. De estos, todos, menos Keats, Browning y Rossetti, tenían una formación universitaria. Y de estos tres, Keats murió joven, cegado en la flor de la edad. Era el único que no disfrutaba de una posición bastante acomodada. Quizá parezca brutal decir esto, y desde luego es triste tener que decirlo, pero lo rigurosamente cierto es que la teoría de que el genio poético sopla donde le place y tanto entre los pobres como entre los ricos contiene poca verdad. Lo rigurosamente cierto es que 9 de estos 12 poetas tenían formación universitaria, lo que significa que, de algún modo, consiguieron los medios para obtener la mejor educación que Inglaterra podía darles. Por poco que nos honre como nación, es que, debido a alguna falta de nuestro sistema social y económico, el poeta pobre no tiene hoy día, ni ha tenido durante los pasados 200 años la menor oportunidad. Hablamos mucho de democracia, pero de hecho en Inglaterra, un niño pobre no tiene muchas más esperanzas que un esclavo ateniense de lograr esta libertad intelectual de la que nacen las grandes obras literarias. El poeta pobre no tiene hoy día, ni ha tenido durante los últimos 200 años, ninguna oportunidad. La libertad intelectual depende de las cosas materiales. La poesía depende de la libertad intelectual. Y las mujeres, que siempre han sido pobres, no solo durante 200 años, sino desde el principio de los tiempos, han gozado de menos libertad intelectual que los hijos de los esclavos atenienses. Las mujeres no han tenido, pues, la menor oportunidad de escribir poesía. Por eso, continúa Virginia Woolf, he insistido tanto sobre el dinero y sobre el tener una habitación propia. Sin embargo, gracias a los esfuerzos de estas mujeres desconocidas del pasado, de estas mujeres de las que desearía que supiéramos más cosas, gracias, por una curiosa ironía, a dos guerras, como la de Crimea que dejó salir a Florence Nightingale de su salón, y la Primera Guerra Mundial que le abrió las puertas a la mujer corriente unos 60 años más tarde, estos males están en vías de ser enmendados. Si no, no estaríais aquí esta noche, y vuestras posibilidades de ganar 500 libras al año, aunque desgraciadamente siento decirlo, siguen siendo precarias. En ese contexto serían ínfimas. Me llama mucho la atención cómo ella lo dice de una manera muy clara. En esta cita, ella lo dice de una manera tan lúcida, tan transparente, tan incisiva, de dejemos a un lado el mito y la romantización de la pobreza, y lo dice 100 años antes de que ese discurso se pusiera de moda ahora. Y ella dice, dejemos de decir que el genio creativo surge en cualquier contexto. Mentira. Para ser creativo necesitas no tener hambre. Necesitas tener ropa que te abrigue y te quite el frío. Necesitas tener un lugar al que puedas llamar hogar, y donde puedas dormir. Necesitas acceder a educación. Porque ¿cómo vas a leer si no lo sabes hacer? ¿Y cómo vas a escribir si no sabes leer? Entonces, ya que tus necesidades están satisfechas, ya ahí te puedes dar el lujo de ser creativo. Y ahí te puedes dar el lujo de explorar, de buscar en libros, de ir a la biblioteca, de acceder a la mejor educación que puedas. Y ya después de eso, puedes trabajar en aquello que te gusta. Antes que eso no puedes, porque debes luchar por sobrevivir. Y por eso que ella dice, aunque se me critique que estoy hablando de que hablo mucho de lo material, es porque es necesario. Necesito no tener hambre para así poder crear. Y un filósofo moderno, del que hemos hablado algunas veces aquí, Diego Rusarín, él dice mucho sobre la importancia que tiene el que las condiciones materiales sean satisfechas para que las personas puedan desarrollarse como individuos plenos. Y vemos que entonces esta lucha no es nueva, no es una lucha exclusivamente de las mujeres, no es una lucha exclusiva de los escritores, es una lucha de la humanidad y por la humanidad, y sobre todo para la humanidad. Te devuelvo la palabra, Pachi. Bravo, bravo, Melvin. Agradecido de tu narración y tu habilidad para dar contexto a la obra. Es increíble. Pues yo voy a incidir sobre la importancia, o sea, que a lo largo de la historia ha habido grandes mujeres que han
que han sido artistas, que han leído, pero claro, han sido mucho menos porque las únicas que podían acceder a, pues, a libros, literatura o cosas artísticas. Durante toda la vida ha habido pintoras también. Hay una película que se llama, no sé si era Una mujer en llamas, que habla sobre, no sé si era sobre la misma época o 100 años antes de Jane Austen, de Virginia Woolf, quería decir, donde las mujeres pintoras eran hijas o sea, sus padres eran pintores, ellas habían heredado pues las técnicas, se habían aprendido a ser pintoras, pero sus cuadros no se compraban por el mero hecho de ser mujeres. Y las hijas, en esta película de Una mujer en llamas, habla de una pintora que tiene que firmar con el nombre de su padre para poder vender cuadros. Es decir, que la propaganda que nos ha llegado, porque la propaganda o sea, la historia la escriben los vencedores, entonces, cuando entendemos la historia de los vencidos, de los pobres que no han podido transmitir sus circunstancias, sus realidades, y sin embargo los ricos, los poderosos son los que han transmitido cómo era la historia en la antigüedad. Cuando conocemos las realidades de la gente pobre, del pueblo, por encima de los nobles, desde los reyes, ahí entendemos que siempre ha habido mujeres y siempre ha habido excepciones que han podido llegar al conocimiento, que han podido escribir, como has comentado de Jane Austen, pese a las circunstancias. No han llegado a su máximo pico de potencial de desarrollo, pero han llegado a cotas admirables. En civilizaciones como la egipcia, como la romana, como la griega, han habido filósofas como Safo y otras tantas que no conozcamos. De Egipto igual, ingenieras también habrá habido. Bueno, a lo mejor menos, pero bueno, ahí podemos ver los roles que tenían las mujeres o la diferencia de sexos y según unas cosas, o sea, según el sexo que tenías, no puedes hacer determinados oficios y determinadas cosas. Entonces, es interesante cómo hemos llegado a un punto en el cual estas mujeres, este pueblo, estos hombres que han visto estas injusticias, se han agrupado, han ido compartiendo reflexiones, han ido acumulando y transmitiendo ese conocimiento y esa sabiduría y a través de acumular y acumular han posibilitado que esa independencia de la mujer de las tareas del hogar. Uniéndolo a la actualidad podemos ver cómo los deportes están muy sesgados en cuanto al sexo que eres, es decir, en España cada vez menos. O sea, ahora mismo en España ha habido un boom de mujeres jugando al fútbol, de mujeres futbolistas. Entonces, vemos como deportes como el fútbol, la natación sincronizada, el patinaje artístico, el tenis, antes eran masculinizados o feminizados y cada vez lo son menos. Cada vez que hay más mujeres y hombres en ambas disciplinas, se entiende que si te gusta esa disciplina, no es que seas más mujer o más hombre, sino que simplemente disfrutas de esas técnicas de ese intentar conseguir la mejor marca en esa disciplina, en ese deporte. Ya bueno, en ese tema de cómo las instituciones y la educación afecta a que si tú tienes un referente como hombre o como mujer, vas a decir, ah, vale, yo puedo ser esto, puedo ser doctora, puedo ser ingeniera, puedo ser un montón de cosas, o un chico puede ser enfermero, un chico puede ser otras profesiones feminizadas. Y que luego también vemos que en la materialidad, las profesiones que históricamente han pertenecido a las mujeres han tenido menos salario. O sea, hay una brecha salarial respecto a que, pues eso, localizamos que profesoras, enfermeras, históricamente han tenido peores salarios porque se les ha dejado acceder más tarde al mercado laboral y a los estudios. Entonces tenemos que tener en cuenta, como bien hemos dicho durante toda la charla, el contexto, el entorno que envuelve todo lo que creemos y todos los modelos que creemos que son correctos. Luego voy a hacer un paréntesis porque durante la obra Virginia Woolf habla de que en todas las mujeres hay una parte de hombre y en todos los hombres hay una parte de mujeres. Habla de que en las obras hay discursos masculinos y discursos femeninos. Y no me acuerdo exactamente en qué fragmentos, pero habla de que sería muy aburrido que todos hablásemos igual, ¿no? Que todos tengamos el mismo estilo al escribir, al narrar. Y claro, con estos comentarios ves cómo Virginia Woolf da muchos matices. Nunca es dogmática de decir, no, las mujeres deberían escribir más como los hombres o menos, o las mujeres tienen un estilo propio. No, al final, como en el inicio de la obra, habla de que le gusta superar las convenciones sociales, ¿no? Le gusta traspasar los límites y lo interesante es la mezcla, la innovación,
volver a lo antiguo de repente cuando lo nuevo ya nos satura. Entonces vemos como aquí hay mucha sabiduría al entender que no hay arquetipos correctos de cómo escribir para hombres y para mujeres, sino que hay literatura y ya está. Y como las condiciones en las cuales nacemos somos hombres y mujeres son distintas, pues es interesante profundizar en ellas y hablar de ellas. Y eso que la mezcla y la conversación es lo más poderoso y lo más enriquecedor que tiene el ser humano, ¿no? Si todos fuéramos iguales, pues seríamos aburridísimos, ¿no? Si todos fuéramos máquinas, al final solo habríamos, o sea, si todos fuéramos martillos, pues no habría ningún clavo con el cual realizarnos en la acción de ser útiles o en la acción de sentirnos plenos. Y ya por último, ya, pues como a mí me gusta mucho llevar a nuestra realidad las obras que leemos, la práctica que tienen las obras, las ideas que podemos aprender de una obra no solo son ideas, son cosas prácticas que podemos aplicar a nuestro día a día. Podemos hacer una comparación de lo que ocurría hace 100 años con el hombre y la mujer y lo que ocurre en la actualidad. Hace 100 años la mujer y el hombre estaban separados en cuanto a oficios, en cuanto a todo. O sea, la mujer estaba simplemente relegada a la crianza de los hijos y a las tareas del hogar. Justamente esas tareas del hogar nunca han cotizado para la riqueza de un país. O sea, un país lo sostienes criando a los hijos y criando al marido y haciendo la comida del marido. O sea, se ha sostenido por el trabajo de la mujer principalmente, porque sin ese trabajo los hombres no podían ir a la fábrica, no podían tener la ropa limpia, los hombres no podían desarrollarse y poder estudiar. Y vemos como en la actualidad esas tareas ya se reparten, se comparten. El hombre y la mujer deben compartir y deben cuidarse mutuamente cuando uno tiene más recursos, compensar, ¿no? O sea, lo ideal no es que cada uno ponga la mitad de su sueldo, sino respecto a lo que tengamos, aportemos, o sea, que repartamos en el sentido de que hay una frase de Diego Rosarín que lo he mencionado antes que es a cada cual según su necesidad y cada cual según su potencial o su capacidad de desarrollo. Es decir, que si hay personas discapacitadas que no pueden valerse por sí mismas, pues no le vas a exigir lo mismo que a una persona que puede desarrollarse completamente. Pues sí, igual en la casa, ¿no? Si por circunstancias yo dispongo de más recursos y mi mujer no, o mi pareja no, pues hay que compensar, no la mitad salomónica es lo ideal. Entonces, igual que la obra tiene matices, la realidad tiene matices y no hay que ser dogmático, hay que ser crítico respecto a este reparto. Luego también quería, aparte de esta comparación de la antigüedad, pues en la actualidad yo localizo diferencias injustas en cuanto a lo que se espera de la feminidad y lo que se espera de la masculinidad. Ya lo he comentado con los deportes, pero hay una explotación estética de cómo debe ser una mujer y cómo debe ser un hombre. Concretamente, los hombres, para tener la imagen de hombres, solo necesitamos peluquería, que es cortarnos el pelo, ropa y trabajar. Las mujeres también hacen peluquería, también tienen ropa, aunque mucha más variedad y hay mucha más exigencia respecto al repertorio que tienen que tener, y trabajo. En eso estamos igualados. Pero es que, por otro lado, las mujeres tienen otras explotaciones estéticas que es, además de peluquería, maquillaje. Además de maquillaje, uñas. Además de la ropa que tenemos los hombres, ellas tienen una mucha más amplia gama de ropa que les hace pues que del mismo salario que podemos tener ambos, tengan que gastar mucho más dinero en ropa, simplemente por tendencias o por sociología, por cómo funcionan las tendencias en las cuales habitamos la feminidad y la masculinidad, ¿no? Además de todo eso, lo que he comentado, la depilación. En plan, hace poco ha llegado la metrosexualidad a los hombres y hay un modelo de, pues los cuerpos deben estar depilados. Entonces, aquí vemos, con todo lo que he expuesto, que la mujer, por el simple hecho de ser mujer o la feminidad, menos mal que hay varios modelos de masculinidad y feminidad, porque si no, la mujer necesita, con el mismo salario que un hombre, abastecer peluquería, maquillaje, uñas, mucha más ropa, depilación. Entonces, aquí vemos una clara injusticia, un claro desequilibrio. Y aparte de eso, con la sociedad individualizada que hemos comentado antes, de que nos relacionamos con los móviles cada vez más, también vemos la cultura del gimnasio, la cultura del cuerpo, la cultura del yo. Solo hay espacios de socialización donde se juntan, que son espacios de fiesta y espacios de gimnasio, por ejemplo, en nuestro día a día. En lugar de
tener espacios socializadores culturales. Son simplemente de consumo de cuerpos, consumo de... El gimnasio básicamente es un consumo de cuerpo, es un consumo a la cultura estética, no a la cultura intelectual o a la cultura de asociación y de tener un entorno enriquecedor tanto en cuerpo como en ideas. No sé si me explico. Y bueno, me parece muy relevante destacar estos temas o estas apreciaciones que hago yo en cuanto a la diferencia entre ambos sexos. Y luego ya para finalizar, hemos hablado bueno, concretamente de que es necesario la educación y es necesario que, no sé si has comentado exactamente algo sobre que se penalizan mucho a las personas que son críticas con lo que estaba pasando. Igual que se penalizaba a Virginia Woolf y se le hablaba de que era feminista, era de izquierda, se era una radical, no era una radical, veía ciertos patrones que eran injustos, los comentaba, los validaba, porque en esta conversación estamos validando que esos datos tienen sentido, porque si tú no puedes acceder a educación no puedes escribir novelas, si tú no tienes una habitación propia no puedes escribir novelas. Vemos que si dejamos que lo de todos se privatice, si dejamos que una persona se quiera enriquecer a toda costa y que no tenga una saciedad, caemos en la avaricia. La avaricia lo que hace es que una persona, como pueden ser multimillonarios, que ya sabréis de sobra quiénes son, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, los que conocemos y los que no conocemos, acumulan tanta cantidad de riqueza que, que millones de personas pobres no pueden acceder a una educación, no pueden acceder a un techo. O sea, millones de personas estamos con duda porque determinadas personas tienen una capacidad de avaricia, de acumular riqueza que nunca van a poder gastar en su vida, que se tienen que comprar yates, se tienen que comprar un montón de cosas que nunca les van a saciar. Entonces, no es que estemos en contra de la libertad, sino que queremos una libertad más justa, una libertad que no por nacer en una familia pobre no puedas acceder a una universidad, a una formación, a un tipo de empleo, a que no puedas acceder a una casa, a poder organizar tu vida y planificar tener hijos y tener y además tenerlos en condiciones positivas. Entonces eso, quería indicar que no estamos en contra de la generación de riqueza y que tú puedas tener una idea y montar una empresa. Estamos en contra de la avaricia y de que esa avaricia y acumulación haga que determinadas empresas tengan tanto poder de dinero y tanto poder de decisión que haga torcer el brazo a gobiernos de los países, a los vecinos, a la planificación de las ciudades, a que desaparezcan cada vez más espacios colectivos y cada vez lo privado y unas pocas personas o puedan desarrollar su potencial. Entonces, no es algo de izquierdas y de derechas, es algo de los de abajo contra los de arriba en cuanto a los que acumulan más riqueza de la que pueden gastar son, son unos ávaros, o sea, continúan con la avaricia. Entonces, que quería exponer eso, que no es simplemente un tema ideológico de izquierda a derecha, más de Argentina, más de Estados Unidos, más de Europa, más de quien sea, ¿no? No es algo así, es algo más de, joder, si leyendo esta obra reconocemos una serie de patrones injustos, pues también podemos reconocer otros patrones y como se han superado todos estos patrones ha sido con la asociación de personas y juntos nos juntamos y presionamos para que se legisle en pro de la libertad colectiva frente a la libertad individual de la avaricia, de que unos pocos puedan acumular en contraste con que otros tengan poquísimo. Y eso quería que la empresa privada nunca debe ser tan avara que sea capaz de crear problemas profundos en la sociedad sobre el acceso a la salud, a la vivienda y la educación. Quería finalizar con eso porque si no pensamos en estas ideas, si no nos advertimos entre nosotros de que hay estructuras que promueven la avaricia, al final terminaremos perdiendo lo que somos, nuestra comunidad, nuestros espacios para compartir libros, para compartir conversaciones. Los, pa- los parques o sea, dejan de haber parques en las ciudades y se empiezan a multiplicar los centros comerciales. Entonces, vemos patrones de consumo y patrones que solo benefician a unos pocos en vez de a la libertad colectiva. Y eso, pues, ya conocéis que yo tengo una reflexión más práctica, más revolucionaria, más
más de intentar que haya menos injusticias en nuestro entorno. Y eso o sea, quiero destacar que las obras las disfrutamos por lo que nos hacen sentir, las disfrutamos porque conversamos sobre ellas y las disfrutamos porque cambian nuestro futuro individual y nuestro futuro colectivo y nos hacen reunirnos. Y eso, esa capacidad de las obras es una riqueza descomunal que nunca podrá ser superada por el oro, la plata o las joyas. El oro, la plata y las joyas nunca te van a poder arropar por la noche ni te van a poder recordar dentro de 100 años. Entonces, eso, destacar eso, que la avaricia y las obras, hay que, hay que, hay que comentarlas. Y poco más, que un placer mantener esta conversación. Y no sé, Melvin, si querrás matizar algo o añadir alguna cosa más. Fue muy acertado y además eso nos lleva a la conclusión de la que siempre los teóricos y todos opinan de que al final de cuentas todo arte llega a ser político, porque tiene estos momentos en los que es necesario reflexionar, como tú decías, en los parques, en el desarrollo que tiene la sociedad, en entender las estructuras de poder y las relaciones que tiene. Entonces es algo muy importante y es algo que este libro nos recuerda, sobre todo, a lo que este libro tiene presente en todas sus páginas y que nos invita a que siempre pensemos en ello, a que cuestionemos y nos cuestionemos sobre el entorno en el que estamos viviendo y las ideas que prevalecen en él. Para mí fue todo un gusto tener este momento para conversar contigo. Fue muy bueno y este libro es una joya. Y de esta manera terminamos nuestro análisis, nuestro pequeño análisis de este gran libro, porque si nos dedicáramos a revisar nota por nota, nunca acabaríamos, porque es tan rico, es tan vasto, o sea, tiene tanta información. Tengo también un montón de notas que he en el tintero y podríamos seguir hablando por una hora más, pero muchas gracias, Pache, muchas gracias. Aquí hemos tenido la oportunidad de tener este grato intercambio y ha sido muy bueno.